Luego del fallido intento de golpe de Estado en Turquía, el país busca recobrar su cotidianidad. El Palacio de Ankara sufrió graves daños estructurales tras los atentados y se espera que próximamente inicien los trabajos de reconstrucción. Entre tanto, continúa la llamada purga ordenada por el presidente Erdogan tras los hechos del pasado 16 de julio. Cerca de 15.000 funcionarios fueron despedidos y las autoridades confirmaron que al menos 7.500 personas han sido detenidas, entre ellas 26 generales del ejército turco. Las autoridades turcas trabajan para reparar los daños que sufrió el edificio del Parlamento en Ankara después del fallido golpe de Estado del viernes. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan anunció el martes la suspensión de más de 15.000 funcionarios del Ministerio de Educación sospechosos de tener vínculos con Fethullah Gülen, opositor exiliado acusado de promover el movimiento golpista. Mientras tanto, continúan las manifestaciones de apoyo al gobierno en las calles. El martes fueron encarcelados provisionalmente 26 generales que se suman a los más de 7.500 detenidos desde el viernes. El primer ministro turco Binali Yildirim negó que haya un espíritu de venganza contra los golpistas. El presidente Erdogan ha insistido en que la pena de muerte no está excluida para los conspiradores del golpe. Ante esta posición, Estados Unidos y la Unión Europea han exhortado a Ankara a juzgar a los golpistas respetando el Estado de Derecho. Saludamos en vivo en Bogotá, Colombia, a Serkan Kökmen. Él es vicepresidente de la Cámara Colombo-Turca. Señor Kökmen, un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Saludos a todas las Américas. Señor Kökmen, Recep Tayyip Erdogan ha insistido en responsabilizar una y otra vez al clérigo Fethullah Gülen del golpe del pasado viernes. Sin embargo, hay voces que aseguran que el más favorecido con este levantamiento militar fue el propio gobierno turco. Le pregunto, ¿podríamos estar hablando quizás de un autogolpe? Claro, eso podemos decir también porque hay muchos indicios que muestran eso. Por ejemplo, nosotros como país Turquía conocemos muy bien cómo se hace el verdadero golpe. Hasta ahora sufrimos como 3 golpes muy fuertes. También conocemos muy bien las consecuencias muy duras de los golpes militares. Entonces, cuando, digamos, mirando desde una perspectiva amplia, entonces, la verdad nos genera muchas dudas. Entonces, por ejemplo, el presidente Erdogan cuando empezó a hablar en la televisión en pleno golpe, entonces directamente sin tener ninguna prueba, ni siquiera sabía dónde estaba el comandante de las Fuerzas Armadas turcas, entonces él asignó, o sea, dijo directamente es un golpe relacionado, planeado directamente con Fethullah Gülen. Y luego inmediatamente también empezaron a hacer una caza de brujas masivamente, empezaron a detener todas las personas que no tienen nada que ver con el golpe de Estado. Por ejemplo, los jueces, o sea, normalmente sabemos es un golpe de militares, pero los jueces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué puede tener que ver con el golpe? No solamente los jueces, también muchos académicos, muchos funcionarios del pueblo, entonces están sufriendo una grande persecución, una mayor persecución en Turquía. Por eso, entonces, no es un golpe normal y posiblemente es un golpe, autogolpe que planeado por Erdogan o por su interés también. Ahora, ¿por qué la insistencia del gobierno turco de exigir la extradición de Gülen desde Estados Unidos? Un poco para quienes no conozcan a profundidad la realidad política de Turquía. ¿Qué representa este clérigo musulmán, que muchos señalan incluso que pasó a ser del mentor de Erdogan a ser acusado de ser su verdugo? Sí, bueno, eso hay que ver un poco la perspectiva histórica que todo empezó, ese desacuerdo desde la fecha de 2013, 17 y 25 de diciembre de 2013, cuando fue revelado ese escándalo de corrupción que salpicó directamente el presidente Erdogan, su hijo, también los 5 ministros. Entonces, eso lo molestó bastante de Erdogan. Entonces, por la rabia que tuvo contra ese grupo tan pacifista, señor Fethullah Gülen, entonces él siempre buscó una manera de acabar este grupo del señor Fethullah Gülen. Entonces,
Creo que el señor Erdogan siempre esperó, digamos, un momento adecuado para atacar al señor Fethullah Gülen. Así que un golpe planeado por mismo él entonces podría servir demasiado, no solamente a acabar el movimiento de Fethullah Gülen, también, digamos, para recuperar su apoyo popular. ¿Por qué pasó eso? Porque en Turquía el pueblo turco es bastante antipático con los golpes, la gente no les gusta el golpe, entonces con esta imagen heroica y cuando entra la siguiente elección, entonces así que va a consolidar su poder y va a ser como un superpresidente en Turquía. Claro, sin duda, situaciones extrañas las que han rodeado este golpe de Estado. Estamos hablando de cerca de 9.000 detenidos tras el levantamiento militar. Está quizás aprovechando el gobierno de Turquía esta situación para reducir la oposición dentro del país y justificar así un gobierno de mano dura, porque se conoce que 50.000 funcionarios también han sido destituidos. Obviamente, eso no hay ninguna duda. Por ejemplo, la cifra hoy alcanzó, digamos, como 9.000 personas. La mayormente son civiles, no tienen nada que ver con el golpe de Estado. Muchos jueces que están en puestos muy críticos, entre ellos también 2 son miembros como magistrados de la Corte Constitucional, y los periodistas. Sabemos que los periodistas siempre estaban en blanco en Turquía por Erdogan. Hasta ahora han cerrado muchos canales periódicos que no estaban de acuerdo con la política de Erdogan, y ahora más. Bueno, por ahora se quedaron unos, pero entonces a través de ese golpe ya la verdad, o sea, es triste, también no podemos ver ninguna prensa que sea opositor contra la política de Erdogan. ¿Cuántos medios de comunicación se han cerrado en Turquía tras este fallido golpe de Estado? Hasta ahora casi como 10 canales turcos fueron cerrados, como 8 periódicos también están cerrados. Actualmente casi 50 periodistas están en las cárceles. La reputación en la libertad de prensa en las medias también es bastante negativa de Turquía. Entre esos periódicos hay uno que es muy importante, se llama Zaman. Zaman en español también producimos El Tiempo, el periódico más leído de Turquía. Tenía ya, ¿no? 1.200.000 lectores tiene ese periódico, también tenía relación con el movimiento Hizmet del señor Fethullah Gülen. Y hace poco también brutalmente lo cerraron, ese periódico, con la intervención de los militares de la policía, sacaron todos los periodistas y cambiaron totalmente toda la política de prensa del periódico. Hasta ahora ya no se puede ver ninguna palabra que sea contra el gobierno de Erdogan. Cambiaron también el logo. No solamente los periódicos, también las empresas privadas. Bueno, normalmente Turquía es un país que donde se pueda hacer una inversión comercial libremente, no hay ninguna restricción, pero en este momento, si tú eres un empresario que no estás de acuerdo con la política de Erdogan, también hay un riesgo de que se puede expropiar totalmente a tu empresa, y después nombran un jefe por el gobierno, pero esa gerente que hace no tiene nada, o sea, no tiene ninguna intención de manejar, administrar muy bien la empresa. Contrario, es el único objetivo, es quebrar la empresa. Claro, ahora tras el golpe de Estado del pasado viernes, Erdogan, quizás que uno de los temas más polémicos ha sido ese pedido de estudiar la posibilidad de aplicar la pena de muerte a quienes se alzaron en su contra, una declaración que ha despertado ya el rechazo de la comunidad internacional. Le pregunto, ¿estaría quizás dispuesto el gobierno turco a aislarse de la comunidad internacional? Porque es que recordemos, sin más allá, el día de ayer la comunidad europea le estaba diciendo a Erdogan que tenga cuidado, porque si llega a aplicar la pena de muerte no se va a permitir su ingreso al bloque. Sí, es una noticia también muy preocupante para nosotros.
es que la pena de la muerte ya es una cuestión bastante politizada en Turquía. Es muy peligroso también porque eso se puede aplicar para cualquier persona que no esté de acuerdo con la política del gobierno, porque, o sea, básicamente ya las personas que no están de acuerdo con el gobierno básicamente son terroristas o golpistas. Entonces, acusando a esas personas con esas pruebas insuficientes, entonces sería muy fácil ejecutar cualquier persona. Entonces esperemos que sea importante esa advertencia de la Unión Europea, y todavía también tenemos esperanza para poder la adhesión en la Unión Europea. Esperemos que no pase. Agradecemos Serkan Kokmen, él es vicepresidente de la Cámara Colombo-Turca, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 para darnos un panorama un poco más amplio, entender la situación que se ha vivido y que se vive actualmente en Turquía. Un buen día para usted, gracias. Muchas gracias, nosotros también muy agradecidos.